la paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo reaccionar a las provocaciones o a los insultos que cada día podemos leer en internet o en la prensa o en la televisión hacia la persona de nuestro amado profeta Mohammed. Bien, decir que estas personas que atacan e insultan al profeta normalmente se basan en dos cosas. Uno, en su propia rabia, odio e ignorancia. O dos, en la información que aparece a través de los hadices en la tradición islámica. Evidentemente, hacen uso de hadices que muestran al profeta Mohammed como un salvaje, un pedófilo o un criminal o mil cosas más. Estos hadices son falsos y fácilmente se pueden rebatir con el Corán en la mano. Entonces, tanto una forma como la otra de ataque al profeta Mohammed, tenemos que saber que el Corán nos ha marcado unas pautas de cómo actuar, ¿eh? Y cómo responder a esta provocación. Bien, lo primero de todo tenemos que saber que el Corán nos dice, en el capítulo 43, versículo 7, no vino a ellos profeta que no se burlaran de él. Es decir, la burla a los profetas tenéis que saber que es algo natural desde el principio de los tiempos, no es algo extraño ni de esta época moderna. Siempre se han reído de los profetas. En capítulo 36, versículo 30, se dice, pobres siervos, no vino a ellos enviado que no se burlaran de él. O sea, aquí Allah está diciendo pobrecitos, porque en su ignorancia o en su maldad se están burlando de los profetas que traían la salvación a sus pueblos. Después, si nos vamos al capítulo 11, versículo 38, por ejemplo, en referencia a Noé, dice, y mientras construía la nave, siempre que pasaban por allí, dignatarios de su pueblo se burlaban de él, se reían y hacían mofas. Esto significa que el profeta Noé se lanzaba contra ellos o les insultaba o les pegaba o no, él seguía haciendo su trabajo, que era construir el arca que representa la salvación de los creyentes. Ahora, si nos vamos al capítulo 6-10, vamos a encontrar más específicamente en la figura de Mohammed lo siguiente. Antes de ti, los mensajeros también fueron objeto de burlas, pero al final, quienes se burlaban de ellos se vieron arrollados por aquello que ridiculizaban. Es decir, se le está diciendo a Mohammed que antes de él ya ridiculizaban a otros profetas, al igual que hicieron con Mohammed y siguen haciendo hoy en día. Entonces, aquello que ellos hacían o decían, al final Allah hace que se vuelva contra ellos en el día del juicio. En ningún momento está diciendo a Mohammed que les ataque o que conteste a sus insultos. Otro versículo específico de Mohammed es el del capítulo 21, versículo 41, que dice, se burlaron de otros enviados que te precedieron, pero las burlas los cercaron a ellos. Es exactamente lo mismo. En ningún momento se está diciendo a Mohammed que responda a los ataques o a las burlas que se le están haciendo hacia su persona. Los deja en paz y punto. Es Dios que lo retribuye en la otra vida. Después, uno se pregunta, ¿qué tenemos que hacer entonces? Lo primero de todo, antes de ver qué es lo que hay que hacer con la gente que no cree, tenemos que aprender qué tenemos que hacer entre la gente que sí que creemos. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros respecto a este asunto? Bien, en el capítulo 49, versículo 11 dice, vosotros que creéis, que los hombres no se burlen unos de otros, pues puede que quienes son ridiculizados sean mejores que los que se burlan, y que las mujeres tampoco se burlen unas de otras, pues puede que quienes son ridiculizadas sean mejores que las que se burlan. Y no os difaméis unos a otros, ni seáis sarcásticos, y no os insultéis utilizando apodos ofensivos. Todo esto representa una indecencia. Por lo tanto, si tenéis certeza, abandonad esta actitud, y quienes no rectifican pertenecen a los transgresores. Entonces aquí el Corán nos está avisando a nosotros mismos, a la gente que creemos,
en que no ridiculicemos a los demás. Eso es para nosotros. Para los que no creen, ¿qué hay que hacer? Bueno, el Corán nos dice en el capítulo 4, versículo 140, y Él os ha revelado en este libro que cuando oigáis a la gente rechazar la verdad de los mensajes de Dios o burlarse de ellos, y esto incluye la burla hacia los profetas, evitad su compañía mientras no cambien de conversación, pues si no, ciertamente os haréis como ellos. Y Dios pagará con la aflicción a los que rechazan la verdad y a los hipócritas por aquello que se han ganado. Nada de pegarles, ni de enfadarse, ni de atacarles. Simplemente cuando se ponen a hablar de estos temas, ponerse a un lado y no continuar la conversación. No hay que enzarzarse en disputas inútiles, simplemente hay que apartarse hasta que cambien de tema. Después, en el capítulo 25, versículo 63, dice: quienes verdaderamente sirven al misericordioso caminan por la tierra con humildad, y cuando los ignorantes se dirigen a ellos con ánimo de ridiculizar, responden con palabras de paz. ¿Qué significa esto? Que cuando nos vengan a ridiculizar a nosotros o a nuestro amado profeta Mohammed, hay que contestarles con palabra de paz, con buenas maneras, porque así nos lo obliga el Corán. Luego, en el capítulo 45-14, se dice a Mohammed: di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Allah, instituidos para retribuir a la gente según sus méritos. Es decir, que perdonen las ofensas los creyentes a la gente que no espera encontrarse con Allah, porque son gente que no esperan encontrarse con el mal que están provocando en esta vida. Eso es lo que nos dice el Corán. En resumen, hay muchísimos más versículos que hablan sobre este tema, pero he cogido unos cuantos para hacernos una idea. No se puede atacar por mucha rabia que le dé a uno, ni se puede uno enzarzar en discusiones o disputas sobre este tema. Nosotros sabemos quién era nuestro amado profeta y lo que tenemos que intentar es hacer lo mismo que él hacía, tener un buen comportamiento y nada más. Esto es todo, un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.